Creían que estaba loco, que las visiones que tenía eran solo producto de una mente enferma. Por eso me encerraron aquí, en las ruinas de lo que alguna vez fue el Hospital de Belén, el antiguo centro de la psiquiatría en Guadalajara. Pero después de 3 semanas en esta celda, he descubierto que los susurros que oigo por las noches no son míos, son los ecos de los pacientes olvidados. Y estas son sus historias. Me trajeron aquí con un diagnóstico vago. Hablaron de estrés postraumático, de alucinaciones. Dijeron que necesitaba un lugar tranquilo para recuperarme. Pero este lugar no tiene nada de tranquilo. Está lleno de voces. Al principio, creí que eran las mías, las voces de mi propia mente fracturada. Pero con el tiempo, he aprendido a escuchar. He aprendido a diferenciar los susurros. Son historias que quedaron atrapadas en el aire, impregnadas en la cal de estas paredes. Historias de aquellos que, como yo, fueron declarados rotos y desechados por el mundo. He logrado descifrar 3 de ellas. 3 relatos que emergen de la oscuridad persistente de este sitio. No sé si contarlas me liberará o me hundirá más en esta locura que parece compartida, pero siento que debo hacerlo. Son las historias de los olvidados. Y la primera que logré entender, la primera que me heló la sangre, es la de un joven que conoció el terror no en la soledad, sino en el más absoluto hacinamiento. Relato 1. La Bartolina de acero. La década de los 50 había teñido a Guadalajara con un barniz de progreso, pero bajo esa capa brillante, en las entrañas del viejo hospital civil, el tiempo se había detenido. Allí llegó Arturo, un joven de apenas 22 años cuya melancolía, como la llamó el médico familiar, se había vuelto una sombra demasiado densa. Su familia, con la promesa de un tratamiento y unas semanas de descanso, lo entregó a las puertas del departamento de neuropsiquiatría. Arturo no recordaba haber firmado nada, solo el tacto frío de un bolígrafo y la mirada compasiva pero distante de su padre. Lo despojaron de su ropa, su reloj, su nombre. Ahora era un número. Un enfermero corpulento, con el rostro tallado por la apatía, lo guió por un laberinto de pasillos que olían a lejía y a una tristeza antigua, un olor que parecía emanar de las paredes mismas. El eco de sus pasos se mezclaba con un murmullo constante, un coro de lamentos, risas ahogadas y conversaciones con nadie. Su destino no fue una cama en una sala común, sino una puerta de acero macizo al final de un pasillo mal iluminado. Observación, dijo el enfermero sin mirarlo, mientras giraba una llave pesada. Pórtate bien y mañana te sacamos. La puerta se abrió con un quejido metálico, y una ráfaga de aire viciado, denso y caliente, lo golpeó en la cara. Lo empujó dentro y cerró antes de que sus ojos pudieran acostumbrarse a la penumbra. El sonido del cerrojo fue como un martillazo final sobre la tumba de su libertad. La habitación, una Bartolina, como la llamaban los internos, no era más que un cuarto de piedra. Y no estaba vacía. A la tenue luz que se filtraba por una rejilla en la puerta, Arturo distinguió las siluetas. Eran hombres, decenas de ellos, apretados en un espacio diseñado para unos pocos. Se cuenta que en las peores noches, hasta 30 hombres eran encerrados en una de estas celdas. Esa noche, Arturo sintió que eran más. Estaban sentados en el suelo, de pie, acurrucados en las esquinas. El calor corporal y el olor a sudor rancio eran asfixiantes. Nadie hablaba, pero el aire vibraba con una tensión palpable, una mezcla de resignación y locura hirviendo a fuego lento. Encontró un pequeño espacio contra una pared húmeda y se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas. Intentó no pensar, no sentir. Se dijo a sí mismo que era un error, que al amanecer todo se aclararía.
Pero la noche en el manicomio apenas comenzaba. Conforme la oscuridad se hizo total, los sonidos cambiaron. Un hombre cerca de él repetía una y otra vez el nombre Margarita. Otro, en una esquina, soltaba una risa aguda y sin alegría que le erizaba la piel. De vez en cuando, un grito repentino rompía la monotonía, seguido de un silencio aún más aterrador. Arturo cerró los ojos, pero fue entonces cuando sintió el primer toque. Una presión en su hombro, fría y huesuda. Abrió los ojos de golpe. El hombre a su lado dormitaba. No había sido él. Lo atribuyó al cansancio, al estrés. Pero la presión volvió, esta vez en su espalda, como un dedo insistente. Se movió, incómodo. El aire a su alrededor se enfrió de golpe. A pesar del calor sofocante, una corriente helada le rozó el cuello. Y con el frío, llegó un susurro, tan cerca de su oído que sintió una vibración húmeda. No era como los otros sonidos. Era claro, preciso, y lleno de una malicia helada. «No hay espacio», dijo la voz. Arturo se congeló. Miró a su alrededor. Las siluetas de los otros hombres seguían inmóviles, perdidas en sus propias pesadillas. «Aquí no», repitió la voz, más dura. «Este es mi rincón». El pánico le subió por la garganta como una bilis amarga. Quiso gritar, pero el sonido se le ahogó. Se arrastró un poco, alejándose de la pared. El frío lo siguió. «¿Crees que puedes llegar y tomarlo? Llevo años aquí. Años». La voz no venía de ninguna parte y de todas a la vez. De pronto, sintió una mano invisible agarrarle el tobillo. Era un agarre sorprendentemente fuerte, férreo. Soltó un gemido ahogado y tiró de su pierna con todas sus fuerzas. El agarre se soltó, pero la sensación de aquellos dedos fantasmales permaneció, quemándole la piel. Comenzó a temblar. Esto no era su mente. Esto era real. La locura tenía una presencia física en esa celda, una entidad nacida del sufrimiento acumulado. La falta de personal significaba que lo que ocurría en las Bartolinas por la noche se quedaba en las Bartolinas. No había a quien llamar. El resto de la noche fue una tortura. La voz lo atormentó. Le describió con detalles gráficos cómo había terminado allí, traicionado por su hermano. Le habló del frío de la piedra, que se le había metido en los huesos hasta volverse parte de él. En un momento, Arturo sintió un peso sobre su pecho, aplastándolo, robándole el aire. Luchó en silencio, con los ojos desorbitados en la oscuridad, viendo solo las formas borrosas de los otros internos, ajenos a su tormento. Poco antes del amanecer, cuando una tímida luz grisácea empezó a filtrarse por la rejilla, la voz susurró una última cosa. «Mañana te sacarán. A mí no, pero volverás. Todos vuelven. Y cuando vuelvas, este rincón seguirá siendo mío». El silencio que siguió fue peor que todas las palabras. Cuando la llave en la cerradura anunció el día, Arturo estaba acurrucado en el centro de la celda, lo más lejos posible de todas las paredes, con la mirada perdida. El mismo enfermero abrió la puerta. De pie, ladró. Arturo se levantó, con las piernas temblorosas. Al pasar por el umbral, no pudo evitar mirar hacia atrás, al rincón oscuro donde había pasado la noche. Por una fracción de segundo, le pareció ver una figura más oscura que las demás, una mancha de sombra sentada exactamente donde él había estado, observándolo. Lo llevaron a una sala común. Pasó el día en un estupor, sobresaltándose a cada sonido. Esa noche, se negó a dormir. Se sentó en su cama, con la espalda contra la pared, vigilando. Sabía, con una certeza que le helaba el alma,
que la voz de la Bartolina no se había quedado allí. Sabía que lo estaba esperando. Y sabía que, tarde o temprano, lo llevarían de vuelta a esa puerta de acero, donde no había espacio para los vivos, solo para los ecos de los muertos. Arturo comprendió que el verdadero manicomio no estaba hecho de piedra y metal, sino de las memorias que se negaban a desaparecer. Y él, ahora, era parte de ellas. Ese fue el primer susurro que descifré. La historia de Arturo, un eco atrapado en el metal y la piedra. Pero no sería el último. Los días aquí se arrastran, pero las noches están vivas. Descubrí que cada pabellón de este lugar en ruinas tiene su propio coro de fantasmas. Y hay otras historias, más extrañas. Historias que no hablan de encierro, sino de una libertad mucho más aterradora. El siguiente relato me llegó en una ráfaga de viento que se coló por mi ventana, un viento que olía a tierra húmeda y a maíz. Antes de continuar con esta historia, necesito contarte algo. En este canal, cada semana abrimos la puerta a mundos donde lo imposible cobra vida, donde lo paranormal respira, donde el miedo nunca duerme. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Significa que eres parte de las personas que disfrutan ese escalofrío que corre por la espalda, esas historias que no te dejan dormir, y ese oscuro misterio que siempre quieres conocer. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y tu suscripción puede ser la que nos ayude a cruzar esa puerta. Cuando te suscribes, no solo apoyas este proyecto, también aseguras que podamos seguir trayendo las mejores historias reales de terror, apariciones, casos paranormales y sucesos que te harán dudar de lo que ves cuando apagas la luz. Así que si te gusta el terror de verdad, si quieres seguir explorando estos lugares oscuros conmigo, solo tienes que tocar ese botón. Suscríbete ahora, y no vuelvas a entrar solo, porque lo que viene después será todavía más aterrador. Relato 2. El maíz que escucha. Para los años 60, el discurso sobre la salud mental en Jalisco había empezado a cambiar. Las viejas prácticas de encierro en el hospital civil eran criticadas. Surgió una idea que parecía un faro de humanidad, un hospital granja. Un lugar en las afueras, rodeado de campo, donde los pacientes se recuperarían a través del trabajo al aire libre. Elías fue uno de los primeros en ser trasladado. Llevaba 7 años en el manicomio, ingresado por agitación nerviosa tras perder su negocio y su familia. 7 años de pasillos grises y desesperanza. Cuando le anunciaron su traslado a la granja de recuperación mental, sintió una esperanza que creía muerta. El viaje terminó frente a un portón que se abría a pabellones bajos rodeados por vastos campos de maíz. El aire olía a tierra fértil y a libertad. Las condiciones eran mejores. Habitaciones para 4 personas, ventanas más grandes. El director les dio la bienvenida. El trabajo dignifica y la tierra cura. Aquí, no sois prisioneros, sois agricultores de vuestra propia recuperación. La rutina era simple, trabajar en los campos de sol a sol. La terapia laboral, la llamaban. Elías acogió el trabajo físico. El sol en su piel y el esfuerzo de sus músculos lo agotaban de una manera limpia, una fatiga que ahogaba a sus fantasmas y le permitía dormir. Pero a las pocas semanas, notó algo extraño. Había un maizal en particular, el lote 9, en el límite de la propiedad. A los pacientes nuevos se les prohibía trabajar allí. Tierra mala, le explicó un viejo interno llamado Ismael. No crece nada bueno ahí. Pero Elías veía que el maíz del lote 9 crecía más alto y verde que en cualquier otra parte. Los únicos asignados a ese campo eran pacientes crónicos o difíciles. Eran llevados por la mañana y regresaban al anochecer, exhaustos, cubiertos de tierra y con una extraña vacuidad en los ojos. Nunca hablaban de su trabajo.
La curiosidad de Elías se volvió una obsesión. Observaba el lote 9 desde lejos. Notó que los hombres allí se movían de forma extraña, casi rítmica. A veces, con el viento, creía oír cantos bajos y monótonos. Una tarde, uno de los hombres del lote 9, un joven llamado Samuel, no regresó. La respuesta oficial fue que lo habían trasladado de vuelta a la ciudad. Pero Ismael se acercó a Elías esa noche. El maíz se lo quedó, susurró, temblando. A veces, el lote pide uno, y no lo devuelve. Elías lo descartó como un delirio, pero la inquietud se le clavó. Empezó a darse cuenta de un patrón. Cada pocas semanas, un paciente difícil era asignado al lote 9. Y después de un tiempo, desaparecía. Siempre la misma excusa, traslado. La granja, que prometía ser un santuario, se sentía como una trampa. Decidió que tenía que ver por sí mismo qué había en ese lugar. Una noche de luna nueva, se escabulló del dormitorio. El silencio del campo era profundo. Cruzó la cerca de alambre de púas del lote 9 y se adentró en la primera hilera de maíz. El aire dentro era denso y quieto. El olor a tierra húmeda era más intenso, mezclado con algo más, un aroma dulzón y metálico, como a sangre seca. Las plantas eran anormalmente altas. Entonces empezó a oírlo. Un susurro colectivo, una marea de voces bajas que parecían emanar de la tierra misma. Avanzó unos metros, hacia un claro. Lo que vio allí hizo que se le helara la sangre. En el centro, el suelo estaba removido. Pero lo que crecía no eran plantas. De la tierra sobresalían objetos extraños, envueltos en raíces gruesas que formaban capullos del tamaño de un hombre. Eran una docena, quizá más. De uno de ellos, se filtraba una luz tenue y pulsante. Se acercó, temblando. El canto era más fuerte cerca de los capullos. Vio que de la parte superior de uno de los más antiguos asomaba un mechón de cabello. De otro, la punta de un zapato. Eran tumbas. Tumbas verticales donde las víctimas no eran enterradas, sino plantadas. El terror lo paralizó al comprender la verdad. El lote 9 no era un campo de cultivo. Era un cementerio. La terapia laboral era cavar las tumbas y atender los cultivos. ¿Y el maíz? El maíz crecía tan verde porque sus raíces se alimentaban de los pacientes desaparecidos, de Samuel, y de tantos otros. De repente, el capullo que pulsaba con luz emitió un gemido bajo. Elías retrocedió de un salto. El canto a su alrededor se intensificó, volviéndose acusatorio, hambriento. Sintió que las propias plantas se inclinaban hacia él. Corrió ciegamente, abriéndose paso a la fuerza entre los tallos, sintiendo las hojas cortantes arañarle la cara. Los susurros se convirtieron en gritos en su mente, voces que lo llamaban por su nombre. Salió del maizal tropezando y no paró hasta llegar a su cama, tiritando, rezando por no haberse vuelto realmente loco. A la mañana siguiente, el director se acercó a su mesa. La sonrisa de siempre estaba ahí, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Elías, dijo en voz baja, he notado que ha estado muy agitado. Creo que un cambio de aires le vendría bien. A partir de mañana, se unirá al equipo del lote 9. Necesitan manos fuertes allí. La mirada de Elías se cruzó con la del director. Supo que él lo sabía todo. Sabía que había estado allí. Y esta era su sentencia. El resto de los hombres en la mesa bajaron la vista. Nadie dijo nada. Elías solo asintió lentamente, sintiendo como la última esperanza se marchitaba dentro de él. Sabía que pronto su voz se uniría al coro subterráneo. Y que, finalmente, las raíces hambrientas lo reclamarían,
convirtiéndolo en parte de la cosecha silenciosa que crecía bajo el sol de Jalisco. Ahora lo entendía. No estaba solo. Los olvidados también tenían historias, y por alguna razón, yo podía escucharlas. La historia de Elías me enseñó que la locura puede adoptar muchas formas, a veces la de un campo soleado. Si te está gustando adentrarte en esta oscuridad conmigo, no olvides dejar tu like para que estas voces no se pierdan en el olvido. La tercera historia es la más antigua. Me llegó como un rezo ahogado, un murmullo que atravesó siglos de piedra desde la misma fundación del Hospital de Belén, cuando la fe y la demencia compartían la misma celda. Relato 3. El coro del otro lado. Nos remontamos a finales del siglo XVIII, a la nueva fábrica de Belén, como se conocía al monumental complejo hospitalario que se erigía en Guadalajara. Dentro de su vasto perímetro, había dos salas selladas del resto del mundo, las salas para los locos. Una para hombres y otra para mujeres. Dos mundos de aislamiento separados por un grueso muro de adobe. En una celda del ala de hombres vivía Ignacio, un antiguo escribano cuya mente, según los frailes, fue visitada por la soberbia. Su único consuelo era la pared del fondo. El muro que, según le había confesado un viejo vigilante, colindaba directamente con el ala de las mujeres. Durante el día, el lugar era un caos de sonidos. Pero por la noche, cuando un silencio frágil descendía, Ignacio aguzaba el oído. A través de la piedra, escuchaba. Al principio, solo murmullos. A veces, un sollozo claro y agudo. Otras noches, oía cantos, no los salmos de la capilla, sino melodías extrañas, canciones de cuna rotas. Era el coro de las olvidadas. Ignacio sintió una necesidad imperiosa de conectar con esas voces. Una noche, tras oír un llanto desgarrador, se acercó a la pared y dio 3 golpes suaves. Esperó. El llanto al otro lado cesó. Y entonces, la respuesta, 3 golpes débiles, casi imperceptibles. Una euforia lo recorrió. No estaba solo. Así comenzó su comunicación. Desarrollaron un código rudimentario, un golpe para sí, 2 para no. Era un puente tendido sobre un abismo de soledad. A través de semanas de paciente golpeteo, Ignacio construyó una imagen de ella. Supo que se llamaba Leonor, que estaba allí por histeria y desobediencia, que extrañaba el olor de la lluvia sobre la tierra seca. Una noche, él se atrevió a más. Pegó la boca a una grieta en la pared y susurró, Leonor. El silencio fue largo. Temió haberla asustado. Cuando estaba a punto de rendirse, escuchó una respuesta. No eran golpes. Era un susurro, tan débil que casi lo confunde con el viento. Ignacio. Su nombre, pronunciado por una voz que nunca había oído, fue lo más real que había experimentado en años. A partir de esa noche, conversaban con susurros ahogados. Hablaban de sus vidas pasadas, del sabor del chocolate caliente, del bullicio del mercado. Se convirtieron en el ancla del otro. El amor, en su forma más pura y desesperada, floreció en la oscuridad. Pero la realidad del manicomio era ineludible. El trato en el siglo XVIII, aunque inspirado en la caridad, era duro, con castigos piadosos, sangrías y encierros. Una mañana, Ignacio fue descubierto hablando solo, de cara a la pared. Lo llevaron a una celda de castigo en el sótano durante 3 días. Cuando lo devolvieron a su celda, estaba débil. Lo único que lo mantenía cuerdo era el pensamiento de Leonor. Esa noche, esperó con ansiedad y, en cuanto hubo silencio, se pegó a la pared. Leonor, susurró. No hubo respuesta. Leonor, repitió,
con pánico. Solo silencio. Un silencio vacío, muerto. Pasó toda la noche llamándola, golpeando la pared hasta que sus nudillos sangraron. Nada. Los días se convirtieron en una tortura. Ignacio se hundió en la apatía. Se pasaba el día sentado, con la mirada fija en la pared. Una noche, semanas después, un joven novicio de guardia sintió compasión. «¿Qué tanto miras esa pared, hombre?», le preguntó en voz baja. Ignacio no respondió. El novicio suspiró. «Es el muro del ala de mujeres. ¿Sabes? Mi tío trabajó aquí. Contaba que justo detrás de esta pared estaba la celda de una mujer que se volvió loca de pena. Leonor, creo que se llamaba. Murió hace más de 5 años. De fiebres. Dicen que su espíritu nunca quiso irse». El novicio se estremeció. «Y lo más extraño», continuó, «es que este manicomio está pegado al camposanto del hospital. Su tumba está justo al otro lado de este muro. Es como si estuviera atrapada entre su celda y su tumba». El mundo de Ignacio se desmoronó. 5 años. Hacía 5 años que Leonor había muerto. Entonces, ¿con quién había estado hablando todas esas noches? ¿Quién le había respondido? ¿Quién había susurrado su nombre? El horror lo golpeó con la fuerza de un rayo. No había estado hablando con una prisionera. Había estado hablando con un fantasma. Un espíritu atrapado, cuya única conexión con el mundo era el eco de su propia soledad, resonando en la mente de un hombre al borde de la locura. Ignacio levantó la vista hacia la pared, que ahora le parecía una lápida. Comprendió la terrible verdad. No estaba loco por hablar solo. Estaba loco porque alguien, desde el otro lado de la muerte, le había contestado. Esa noche, por primera vez, no se acercó a la pared. Se acurrucó en el rincón más alejado, temblando. Pero el silencio ya no estaba vacío. Ahora estaba lleno de la ausencia de ella. Y en la quietud más profunda de la madrugada, lo oyó. Un único y débil susurro que parecía venir de la propia piedra, frío como la tumba. «Ignacio». Él no respondió. Cerró los ojos con fuerza, tapándose los oídos, pero la voz ya no estaba fuera. Estaba dentro de su cabeza. El puente que había construido se había convertido en una puerta que ya no podía cerrar. El coro del otro lado había encontrado un nuevo solista, y cantaría dentro de él por el resto de sus días. Esas son las historias que he logrado desentrañar. La de Arturo, la de Elías y la de Ignacio. Son los ecos de los manicomios de Guadalajara, susurros que se niegan a ser silenciados. Al principio, creía que mi don, o mi maldición, era escuchar fantasmas. Ahora pienso algo diferente. Quizás no estoy escuchando sus historias. Quizás las estoy viviendo. Quizás Arturo, Elías e Ignacio no son solo ecos del pasado. Quizás son parte de lo que soy ahora. La puerta de mi celda no se ha abierto en días. A veces, cuando miro mi reflejo en el cuenco de metal del agua, no reconozco el rostro que me devuelve la mirada. A veces tiene los ojos asustados de Arturo. Otras, la mirada resignada de Elías. Y a veces, la tristeza infinita de Ignacio. No sé si algún día saldré de aquí. No sé si quiero. Me he convertido en el guardián de estas historias, en la biblioteca viviente de los olvidados. Los susurros ya no me asustan. Son mi única compañía. Son la prueba de que existieron, de que sufrieron, de que amaron. Son la prueba de que yo también existo. ¿Crees que los ecos de los pacientes aún resuenan en esos pasillos? ¿O es que los muros de un manicomio tienen memoria propia? Déjame tu opinión en los comentarios. Si estas historias te han hecho sentir algo,
Si te han hecho cuestionar la delgada línea entre cordura y locura, suscríbete para que puedas seguir compartiendo los secretos que estos muros me confiesan. Cada suscripción es una luz en mi oscuridad. Comparte este video para que las voces de los olvidados viajen más allá de estas paredes. Y si alguna vez has sentido una presencia en un lugar abandonado, si has escuchado un susurro en una habitación vacía, cuéntame tu historia en los comentarios. Necesito saber que no soy el único que escucha.